El Evangelio de Juan es muy particular porque se conoce a Juan como el discípulo amado, el discípulo de amor, el discípulo más joven, el único discípulo que murió en forma natural. Todos fueron muertes trágicas, muertes de persecución, y aunque el apóstol Juan fue sumergido en aceite en alguna ocasión queriendo exterminarlo, pero no fue el aceite caliente freno para él, porque Dios tenía un propósito. Y en Apocalipsis vemos que habla acerca cuando él está preso, prisionero en la isla de Patmos, y él en su vejez, cuando recibe la revelación de Apocalipsis, está mostrando aún lo efectivo en medio de la prisión que fue su ministerio. Pero Juan tuvo muchas áreas muy importantes y su evangelio y sus cartas como apóstol han sido de gran trascendencia y gran fundamento a la iglesia. Es importante leerlas y disfrutarlas, meditar en ellas. En el Evangelio de Juan, él habla enseñanzas de una manera tan sencilla, pero con un mensaje tan profundo. Hoy quisiera tocar el mensaje que se da en unas bodas. Esto es lo que llamamos el milagro de convertir el agua en vino. Muchos tal vez han escuchado de este milagro, pero ¿sabrán que está en este pasaje del Evangelio de Juan capítulo 2? Porque aquí el Evangelio de Juan revela al Señor Jesús en unas bodas. Él presentándose, tiene tanto significado el hecho de presentarse en unas bodas en Caná de Galilea, porque estamos hablando de que él, sus hermanos, su madre, están siendo invitados. Aún pareciera que su madre es parte de las organizadoras, porque tiene algún tipo de injerencia cuando le dice al Señor Jesús, sabes, una cosa les falta vino, se acabó el vino. ¿Y por qué esta sorpresa y por qué esta intervención? Porque el vino es parte de una fiesta. Esto es considerado una parte esencial en las fiestas judías, una parte principal. No podía faltar. El faltar vino en una boda la boda no sirvió, aunque era para celebrar la unión de dos personas, pero el vino era parte importante porque habla del gozo de una boda, habla de la alegría que debe de haber en una boda. Y aquí está este pasaje, una boda que está también el Señor Jesús invitado, pero esto te habla también, este punto, la alegría. El momento de presentarse Jesús, dice, en un principio de señales, en una primera señal. Su señal está hablando, Él viene y es una celebración. Él viene y quiere que estemos alegres. Él viene rompiendo todo atadura, todo pasado de las leyes. Cuando se hablaba de la ley, cuando se hablaba de los ceremoniales, había tal actitud seria, y una cosa es la seriedad por la responsabilidad, pero otra la seriedad como una condena, como un martirio. Y aquí está el Señor Jesús diciendo, una boda es una celebración. Aquí está presente el apóstol Juan diciendo, él está alegre y quiere que estemos alegres. Está en una casa, un hogar. Él está en una aldea. Él está diciendo, ¿por qué en un hogar? Podemos preguntarnos, ¿por qué en un pesebre? Él vino a nacer de la manera más sencilla, más humilde, para acercarse con el resto, con la gran mayoría de la humanidad, de aquel tiempo y de este tiempo. La gran mayoría, se puede decir que el 99% de la población mundial sabe de lo que es la escasez, de lo que es la necesidad, de lo que es la pobreza, del dolor, la frustración de no tener una aspiración de comodidades. Pero Él está diciéndonos, he nacido en un pesebre, ahora estoy en una aldea, estoy en una casa, haciendo partícipe de una celebración de un matrimonio. Qué importante ver por qué en un matrimonio, por qué en una boda, porque este es el inicio de toda una vida juntos.
Y el propósito que Dios siempre tiene es venir al matrimonio, al hombre, a la mujer, a los padres de familia, a decirles: yo soy Jesús, yo he venido ahora como Dios, me he hecho hombre también. Dios, el Dios eterno, el Dios divino, en la segunda persona, el Hijo, siendo Dios sin dejar de ser Dios. Es muy importante que lo sepa. En forma de hombre, Él vino a nacer en el vientre de una mujer virgen para decir: voy a nacer y voy a crecer, voy a tener todas las características de cualquier ser humano, voy a padecer todas las necesidades de cualquier ser humano para identificarme y para rescatarle de su pecado, de su maldad, de su necesidad, de su soledad. Y ahí está en esta ceremonia, ahí está en esta boda, en ese lugar. Y la cosa es esta: cómo nosotros podemos abrir nuestro corazón, nuestra casa, para que el Señor Jesús venga, para que Él venga a celebrar la unión del matrimonio, pero también la unidad de la familia, del hogar, los padres, los hijos, en una relación armoniosa. Y esto trasciende mucho, pero el apóstol Juan no solamente es un judío escribiendo a sus hermanos judíos, y en este mensaje tan sencillo, pero con una enseñanza tan profunda, queriendo revelar la relación que Dios quiere tener con el ser humano. Y hay un pasaje también ilustrando lo que es hacia los griegos. La cultura de más influencia de aquellos tiempos era la de los griegos. Los griegos que tenían conceptos de este mundo muy arraigados, siempre separando el cuerpo, el alma y el espíritu, cuando el ser humano es espíritu, alma y cuerpo como un ser integral. El Señor Jesús vino a ser parte del hombre en sus características, en espíritu, alma y cuerpo. Pero este mundo, las filosofías de este mundo siempre separan el cuerpo. Dicen que el cuerpo tiene que ver con el mal, con el pecado. Y por eso no importa lo que hagas con el cuerpo. Que el espíritu sí tiene que ser con Dios. Se lo estoy diciendo de una manera muy sencilla, pero así es. Y piensan que el espíritu es el que debe de alimentarse de Dios y separando el alma donde está la voluntad, los deseos. Es un choque porque es una división cuando el Señor Jesús ha venido a traer unidad. Unidad principalmente en cada persona, como espíritu, como alma y como cuerpo. Y en este choque, esta enseñanza que se está dejando, porque la instrucción fue la siguiente: cuando su madre le dice a los sirvientes en la boda: háganlo todo lo que él les diga, ella sabe a quién se lo está pidiendo y él ya sabe. Y aunque su expresión para muchos parece ser muy seca cuando le contesta: ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Por supuesto que no le estaba haciendo una respuesta retórica a su propia madre. Tenía que ver, tú sabes que esto tiene que ver lo sobrenatural. Y por eso él mismo, al momento que ve a los sirvientes, les dice, ante 6 tinajas que había en ese lugar, que se usaba para el ritual de los judíos, para la purificación. Él toma esto y estamos hablando, dice 2, 3 cántaros, más o menos son 100 litros. Estamos hablando de 600 litros que le pidió a estos sirvientes que llenaran de agua. El agua que representa limpieza también representa la palabra de Dios. Cuando nosotros somos alimentados por el agua de la palabra de Dios, hay purificación, sí, hay alimento. Pero también dice que cuando ya llenaron estas tinajas, les pidió que sacaran una muestra de este líquido y se lo llevaran al maestresala, al anfitrión, al coordinador, al catador de los vinos, y le dijeron que lo probara. La sorpresa tan amplia, tan grande, dice que el maestresala, este experto en la organización de esta celebración, pero también de lo que es el vino, les dijo, y dirigiéndose directamente al novio, le dijo: mira,
La costumbre es que se sirva el mejor vino al principio. Y como las bodas eran de días, se acababa el vino y entonces servían otro vino de menor calidad. La gente ya estaba con bastante vino en su sangre, así es que no se fijaban mucho del vino que tomaban al final. Pero él le dice esto: tú has hecho algo diferente. Has dejado al final el mejor vino. ¿Y qué es el asunto en este punto? Es que precisamente el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, el Señor Jesús dejó un mensaje muy claro y dice, ok, la ley y los profetas eran necesarios, era una sombra de lo que habría de venir, pero llegará el momento que lo mejor se manifestará. Y ahora el Señor Jesús en ese vino está diciendo este mensaje. El vino representaba la sangre de Cristo, representa lo que vendría siendo el nuevo pacto en su sangre. Así es que este significado no solamente era para los judíos algo revelador. La ley, las obras de la ley, era lo antiguo, pero ahora, dice, es la gracia. Una gracia que es el favor de Dios tan grande, que ahora rescata al hombre de obras infructuosas, de obras exhaustivas que querían provocar salvación, pero él dice, es que ninguna obra va a traer salvación, ninguna ley, ningún seguidor de la ley ha podido hacerlo perfectamente, pero él vino a hacerlo perfecto, el cumplimiento de la ley, pero también ahora diciéndonos, ¿saben qué? Necesita mi presencia. El Señor Jesús viene en un reino de gracia. Viene ahora lo nuevo en Jesús, el nuevo pacto en su sangre. Esto es el mensaje que está detrás de todo esto. Pero por cierto que también él está dejando un mensaje para los griegos, para la cultura antigua que reinaba al mundo en aquel lugar. Porque también era costumbre de los griegos. Ellos ponían, le llaman 3 cacharros. Cuando había una celebración y en esto ellos hacían una dedicación a sus dioses, porque eran muchos dioses. El mundo tiene muchos dioses, este mundo tiene muchos dioses. Y estaba hablando de que ellos me van a traer una respuesta, un sueño, ellos decían, hecho realidad si yo le pido a fulano Dios o a sutano Dios. Y había esta mezcla. Y en esto el Señor Jesús, a través de Juan, está dando este mensaje más allá de los judíos. Nos alcanza a nosotros, nos alcanza en este tiempo para decirnos, ciertamente la palabra de Dios, el agua que ha venido a llenar los cántaros, nuestros cuerpos, nuestras vidas, el cuerpo, el alma y el espíritu, llenándose de la palabra de Dios y produciendo el fruto en la sangre de Cristo, el sello del nuevo pacto. La sangre de Cristo representa la vida de Cristo. Emmanuel es Dios con nosotros. Él dio este mensaje cuando la palabra de Dios entra en nosotros. El Espíritu Santo se alimenta y se fortalece. El Espíritu Santo es Dios morando en nosotros como una garantía de vivir como Dios manda. ¿Cómo necesitamos ver esta señal? Porque Él dice, principio de señales es esta, lo que siguió haciendo a través de la palabra. Una palabra que nos dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos. Qué tan importante es la palabra, porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Tú y yo necesitamos confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el que manda. Jesucristo es el que ha establecido su reino en la tierra a través de su Hijo amado, que no solamente nos ha dejado el legado de la salvación por el perdón de pecados, nos ha dado vida eterna, porque a través del Espíritu Santo nosotros conocemos a esta relación. Conocemos, dice, la convicción de pecado, la convicción de hacer justicia
y la convicción de saber lo que es un juicio venidero. Nos convence de pecado y por eso sabemos que hemos pecado. El Espíritu Santo nos muestra esto, nos arrepentimos y nos levantamos y seguimos adelante, pero también el Espíritu Santo nos habla acerca de la justicia, de las obras de justicia. ¿Qué debo de hacer para hacer obras de justicia que agradan a Dios? Entre la oración, el ayuno, la palabra, el ayudar al necesitado. El Evangelio de Mateo en el Sermón del Monte dice 5, 6 y 7. Estos 3 capítulos hablan acerca de las bases, del fundamento, de las instrucciones para vivir en la justicia, en las obras de justicia. Y haciendo esto, y también dice de juicio, porque el juicio vendrá. El juicio es que al final tú decidas por Dios, tendrás el camino, la verdad y la vida. No decides por Dios, entonces tendrás este juicio que vendrá no por las obras, sino por una decisión no tomada. La decisión de rechazar o de no aceptar a Jesucristo como el Señor de tu vida. Vea todos estos beneficios. Vea todo este milagro del agua convertida en vino, que en la actualidad esa palabra de Dios que tú te has tomado como el pan nuestro de cada día, esa lectura y esa meditación, esa fe y obediencia en la palabra de Dios, produciendo vida y vida eterna, produciendo y dando dirección para cada paso que tú has de tomar en los siguientes tiempos de tu vida. Que Dios pueda mostrarte a través de esta sencilla palabra un profundo mensaje, porque no solamente tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, con tu día a día, vivir en esta sociedad. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Por medio de la palabra puedas entender y conocer el camino, la verdad y la vida que está en Jesús. Y recibirás sabiduría. Y no solamente para ti, para que sepas cómo llevar tu matrimonio, para que sepas cómo hacer tu trabajo, para que sepas llevar esa relación de padres e hijos. Que el Señor te bendiga grandemente. Esa es nuestra oración. Que su agua, que su palabra también produzca el vino, la vida de Jesús en tu corazón. Muchas gracias.